Que Dios les bendiga. Ya estamos, ¿no? Muy bien. A ver, me voy a quedar acá, ¿no? Qué bueno que es el Padre, qué bueno que es Dios. Qué bueno es disfrutar de la gracia y que gracia no es nada más y nada menos que un buen regalo que Dios nos hizo. ¿Sí? A veces escuchamos tanto de la gracia y no es más que otra cosa que un regalo, pero ¿qué regalo? Y hay que ser merecedores de tal gracia. Y en el día de hoy les quiero hablar, les voy a invitar a pensar, como siempre digo. El título de esta meditación, de esta palabra, estaba leyendo una mañana, hace unas semanas atrás, y en el libro de Gálatas, ¿sí?, decía que el título es Confinados para creer. Pero no pongas nada, no, vamos a esperar. No toques nada. Dice confinados para creer. ¿Sí? El confinados, estamos hasta acá, ¿no? Estar confinados. El confinamiento que estamos viviendo no tiene nada que ver con el confinamiento en el que estábamos y del cual Dios nos sacó para este tiempo. Y me llamó la atención porque quizás tenemos, no sé si negativo, ¿no? Pero esto del estar confinado un poco que puede llegar a asustar, ¿no? Por el tema de la enfermedad, de la pandemia, un poco nos puede causar estrés porque no podemos salir. Nos incomoda porque no podemos viajar a ver a nuestros seres queridos. Nos incomoda porque si alguien fallece y si fallece por culpa del coronavirus no se le puede ver, ¿no? Estamos limitados en este confinamiento por culpa de la pandemia, ¿sí? Pero el confinamiento, ese haber estado confinados, tenía un propósito. Y era preservarnos para un tiempo, ¿sí? Y quiero mostrarles brevemente, lo voy a intentar desde el fondo de mi corazón, a que me puedan entender, ¿sí? Ahora sí, José, les voy a mostrar dónde leí que estábamos confinados, para que me crean, ¿no? Esto se encuentra en Gálatas 3:23. El apóstol Pablo aquí le está hablando a los Gálatas, una iglesia que dice que muchos de ellos, ¿sí?, habían recibido al Espíritu Santo porque habían estado allí en Jerusalén el día de Pentecostés. Sin embargo, en uno de los primeros versículos que ahora luego vamos a ver, ellos se volvieron un poco aficionados a los falsos maestros. Pero ahora vamos a ver de por qué vamos a salir de Gálatas 3:23. Y dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, ¿sí? Pero antes, hubo un tiempo atrás, ¿sí? Antes de que viniese la fe. ¿Saben la fe de quién? ¿Para qué era esa fe? Esa fe era la que nos iba a mover a creer en Jesucristo. Estábamos guardados para ese momento, ¿sí? Estábamos confinados, guardados bajo la ley. La ley que nosotros conocemos, esa que encierra un poco el Pentateuco, el Antiguo Testamento, ¿sí? Esa ley un poco también de la que abarca la ley del judaísmo, ¿sí? Esa era la que regía antes, esa era la que nos guardaba, nos protegía un poco, ¿sí? Estaba como de, no sé si es la palabra, de mediadora, era un mediador, no nos enseñaba, porque la ley
¿saben qué? Ahora les voy a mostrar. Esa ley no enseñaba. Esta ley la ley estaba puesta, la pastora me puede corregir y la maestra, dice que estaba puesta, por lo que leí, la ley era para controlar y vigilar. La ley no tenía una función de un maestro. La ley estaba para que se cumpliese, ¿sí? Entonces, esta ley, estábamos ahí atrapaditos, guardados, nos protegía. Como ahora, el confinamiento, hay leyes que nos retienen, supuestamente nos guardan para que en un momento nosotros podamos continuar con la vida. Parece ser, no parece ser, sino que es así, la palabra lo dice, esta ley nos tenía ahí guardados. Estamos confinados bajo una ley, bajo la ley, ¿sí? Para que se manifestase luego, antes de que viniese la fe. Esa fe es la que nace con Jesús. Bien, al que le guste apuntar las cosas del diccionario, es la G5432. Si quieres la podemos ver ahí en el Strong, en confinados. Confinados. Si tocas confinados, es la 54, esa 32. Bueno, pero ahí dice, ven guardar, ¿ves? Se ve un poquito ahí. Cercar, proteger, guardar, vigilar, ¿sí? Esa era la ley. Bien, vamos a seguir. Créame, que es bueno. Ahora, esa era la introducción. Punto número 1. Hay que salir del confinamiento, ¿sí? Esa ley estaba hecha para protegernos, para guardarnos, pero no era para toda la vida, no era para estar bajo ella siempre, sino que era en un momento había que salir para manifestar luego esto que iba a venir, que era la fe. Bien, en Gálatas 3, nos vamos a ir al primer versículo, José. Gálatas 3 es un capítulo que está dividido, creo que en 3 partes, ¿sí? La primera parte nos muestra esto que les decía. ¿Ven? El Espíritu se recibe por fe. Acá Pablo les está diciendo cómo es que si ustedes estuvieron el día de Pentecostés y recibieron el Espíritu Santo y se aferraron a Él, ¿cómo es que ahora viene alguien a traer una doctrina, una ley, un punto de vista, ¿sí? Y se aferran a ella, ¿sí? Dice Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Sí? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Miren el 2, lo que les pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? El oír con fe. ¿Sí? Entonces Pablo en este momento no entiende que si ellos fíjense, nosotros podríamos decir que estamos más perdonados, no sé si es la palabra decir, bueno, si viene un falso maestro, pues me arraigó eso porque yo el día de Pentecostés no lo vi. Nosotros lo aceptamos por fe, hemos escuchado eso, pero encima ellos, ¿sí? Muchos estuvieron ahí en Jerusalén en el día de Pentecostés. Y Pablo les reclama, ¿cómo es que si estuvieron ahí, puede venir un cualquiera a decirles algo? Dicen que ellos estaban muy apresados en ese tiempo a lo que eran la magia, ¿no? Los hechiceros. Y el apóstol Pablo hasta le pregunta si tan necios son. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Miren el 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu
¿sí? El Espíritu con mayúsculo es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley? ¿El Espíritu de Dios se mueve por la ley o se mueve por el oír? Por el oír. La Biblia dice, ¿no?, que todo viene por el oír la palabra. La ley a nosotros, no estoy diciendo que la ley sea mala. La ley nos permite darnos cuenta que nos tenemos que mover a fe. Porque si nos quedamos mirando la ley, nos sería imposible vivir. Porque la ley ejecuta. O sea que al primer pecado que hacemos, o nos degollan o algo nos hace. ¿Sí? Pero la fe no. La fe en el Espíritu, no. Porque esa fe es la que trajo Jesucristo. Porque Él pagó el peso de la ley. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? La ley es una ayuda para nuestro vivir. ¿Sí? Por ejemplo, esto es una cosa de hoy. El servicio, la oración, un estudio bíblico, un discipulado, un seminario, un simrán, como se llaman en nuestro ministerio. Hoy, ¿sí?, nosotros hacemos eso, ¿no? La ley nos ayuda a nuestro vivir, como por ejemplo hoy el discipularnos, el tener un servicio con la iglesia o con la comunidad, un estudio bíblico, la oración. Eso ayuda a la vida cristiana. Pero que si nosotros no le ponemos fe, de nada me va a servir que la pastora y los maestros se tiren un año dándome discipulado número 8 y que yo no haya aprendido nada a ponerlo por fe. En cuanto caiga una prueba, yo no sepa aferrarme o agarrarme a esa fe que me están enseñando a través de un estudio bíblico. ¿Sí? La ley no es mala. La ley más la fe activa la ley. ¿Sí? La ley sola acusa. ¿Sí? La ley acusa. Antes no te perdonaba la ley. Al que robaba, chaca. Pero para eso vino la gracia. Para eso pagó Jesucristo. Para romper con la ley. Bien. ¿Qué más? Yo les leo las ideas que puse, ¿sí? Cristo es el fundamento de la fe, ¿sí? Esa es donde nosotros nos tenemos que parar, es nuestra piedra. Bien, hablamos de la ley, ¿no? A mí me gusta mucho el Antiguo Testamento y creo que quizás se puede ver cuando tengo alguna meditación. Creo que lo heredé de mi papá. La ley. Cuando hablamos de la ley, lo que les comentaba antes, es la ley judía, ¿sí? La que todavía ellos aún hoy saben que ellos no tienen el Antiguo Testamento porque ellos aún esperan el Mesías. Entonces, esta ley de la que un poco me estoy refiriendo es una parte del Antiguo Testamento que también no se rige la ley judía. Y dice que está dividida en 3 tipos de leyes. ¿Sí? Solamente con José les vamos a mostrar unos versículos, que el primero está en Levítico 1, del 1 al 13. Esta ley se llama ley ceremonial, para el que le quiere apuntar. Y un ejemplo se encuentra en Levítico, por ejemplo, 1, del 1 al 13. Esta ley, ¿sí?, es la que habla, tiene el tema de la adoración, ¿sí?, de cómo traer ofrendas. ¿Ven? Habla desde el tabernáculo de reunión, luego ustedes lo leen, ¿ven? Comienza a hablar de la ofrenda. Esta es una ley que habla de la ceremonia, un poco de cómo adorar a Dios, cómo amar a Jehová, ¿no? Antes no era Dios, era Jehová. Hoy nos sirve, pero aplicada hoy. Adorar y amar a Dios es parte de nuestra fe y de nuestra vida también, ¿sí? Entonces, la ley ceremonial, ahí tienen una ley, un ejemplo. Porque a veces quizás escuchamos la ley, digo, vamos a ver qué es la ley, un poquito. Luego, la segunda ley, que está en Deuteronomio, si es que la apunté bien en orden,
Esta ley se llama civil. ¿Sí? Esta ley daba una orientación con la vida diaria del pueblo de Israel. ¿Sí? El diario vivir. Esta es que si le robaste al vecino, chaca. Le hiciste algo al otro, al altar de sacrificio. ¿Sí? La ley no perdonaba. La ley se cumplía a rajatabla. Piensen que era muy estricto esto. ¿Sí? Esta ley les dije que estaba, por ejemplo, ahí, 24, 10 y 11. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda, quedarás fuera. Esto es las normas de civilización, de cómo movernos en la sociedad. Lo civil. Bien. Si bien hay cosas que también, ¿sí?, en la ley civil, a un cristiano, a nosotros, nos tienen que servir porque nos guían. Nosotros tenemos que ser un ejemplo, ¿sí? No estamos arraigados a la ley, pero de la ley también hemos aprendido, ¿sí? Luego está la tercera. No quiero que se me mezclen los folios. La tercera dice que se llama la ley moral. Esto lo voy a dejar acá. La ley moral. Y la ley moral, como ejemplo, son los 10 mandamientos. ¿Sí? Éxodo 20. Ahí José se los está poniendo para que lo apunten. ¿Sí? Los 10 mandamientos, esta ley moral es la ley directa de un mandato de Dios. ¿Sí? Amarás a tu prójimo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas, lo que les pasaba ya un poquito a los Gálatas. Se habían olvidado lo que habían visto en el Pentecostés. Esa es la ley moral. Un ejemplo son los 10 mandamientos. ¿Sí? Dice que requieren una obediencia estricta, los 10 mandamientos. Además, por ejemplo, revelan la naturaleza y la voluntad de Dios, aún están vigentes, ¿sí?, porque fueron dados por Dios. Debemos obedecer esta ley moral, no para obtener salvación, sino para vivir de tal manera que agrademos a Dios. ¿Sí? Bien. Entonces, esto me gustó que también esto lo leí y me lo apunté. Dice, la ley tiene 2 funciones, ¿sí? Una positiva, una función positiva y una función un poquito más negativa, podríamos decir. Miren, dice, en el lado positivo, lo que les decía, revela la voluntad de Dios, ¿sí? Y muestra a la gente cómo se debe vivir. Por eso les mostré esto, lo de las 3 leyes, los 3 tipos de leyes. Ese es su lado positivo, ¿no? Porque el hombre, nosotros como sociedad, ¿no?, lo vemos que necesitamos ser regulados, ¿no? Vivimos todos bajo una constitución, normas establecidas por municipio, por localidades. Necesitamos, ¿no?, tener una conducta, como sociedad, porque no vamos a estar todos haciendo lo que nos parece. Lo mismo en aquel tiempo, ¿no? Para eso existía la ley. El lado negativo, dice que muestra el pecado de las personas y les indica que es imposible agradar a Dios por obediencia plena a todas sus leyes. La ley, resumida, para que se entienda así, si nos quedamos solo en la ley, nos vamos a ver todo el día como pecadores. ¿Sí? O sea, que cualquier cosa que hagamos, le vamos a errar. Y vamos a tener la ley de Moisés acá que nos está persiguiendo todo el tiempo. Entonces sería una tortura. Por eso, la ley me sirve para modelarme, para regularme. Pero qué bueno es la fe en Cristo Jesús. Y obtener la gracia del perdón, el regalo del perdón. Porque Jesucristo ya pagó con ese precio de la culpa
de que la ley era todo el tiempo, sos un pecador, sos un violador, sos un ladrón, le robaste a tu vecino, le mataste la cabra a Pedro. Imagínense vivir todos los días así. ¿Sí? Menos mal que vino la gracia, el perdón y el amor de Dios. ¿Alguna pregunta? No me hagan como Sebi que me pregunta cosas al aire. Mi compañero de programa. Bien, vamos a seguir. En el pacto, por ejemplo, de Dios con Abraham, fíjense que en la vida de Abraham vivía en tiempos de la ley. Sin embargo, Abraham no creyó a Dios por la ley, creyó por la promesa que Dios le entregaba. Y estaba en tiempos de la ley. ¿Sí? Abraham fue un adelantado a su época, como solemos decir. Por eso nosotros somos hijos de la fe a través de Abraham. Porque Abraham no abrazó una ley. Abraham abrazó la voz de Dios, el oír. ¿Sí? ¿Les va cerrando la idea? Vale, creo que ya voy terminando. ¿Sí? Gálatas, volvemos, José, a Gálatas. Gálatas 3, 6 y 7. Miren, para que vean. Saben que creo que es en hebreo ahora, ¿no? Habla también de que Abraham, ahí se lo nombra el padre de la fe, ¿sí? Y este Gálatas, una de las partes en las que está dividida, luego de haber hablado de los Gálatas idólatras, ¿sí? Ahora habla de Abraham, ¿sí? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Sí? Abraham le creyó a la ley. No, Abraham le creyó a Dios. La promesa que le estaba dando Dios a Abraham era aceptarla por fe. Porque si Abraham creía en ese momento, porque dice, serán benditas las naciones, tu simiente. Una sola, no la decía en plural. Pero porque en Dios somos uno. Dios ya veía uno a todos ahí metidos en la fe de Abraham. Pero que si Abraham hubiese dudado, hubiese dicho, mejor que me diga unas normas de la ley, a ver, quizás es más fácil. No, Abraham creyó a Dios, y dice que, por tanto, que los que son de fe, nosotros que somos los hijos de Abraham, tenemos la misma herencia. Esa promesa que le fue dada a Abraham, ¿sí? Te daré a ti y a tus descendencias las naciones. Esa es la que creyó Abraham a Dios. Bien. Miren, algo que apunté. La fe no anula la ley, ¿sí? Por el contrario, cuanto más llegamos a conocer a Dios, más entendemos cuán pecadores somos. Por lo tanto, somos conducidos a depender solo de nuestra fe en Cristo para obtener nuestra salvación. Si yo me agarro a la ley, me voy a sentir un pecador. Pero tengo la fe en Cristo. ¿Sí? La fe me hace ver que esa ley, que es un poco que acusa, pero tengo a Cristo, que me perdona, que me trae libertad. ¿Sí? No me va a cortar el cuello enseguida. Me va a dar una oportunidad. No una, 25 millones.
La ley no hay una oportunidad. Corta cabeza. ¿Eh? El amor de Dios es tan grande que no somos capaces aún de comprenderlo. ¿Eh? Pero para eso estamos los martes, los domingos, para intentar de entenderlo. Los sábados, amén. Muy bien, los sábados. Sábado a las 7:30, ¿verdad? Bien, vamos a seguir. Efesios 2:8, ¿sí? La ley no es la que me salva. Según Efesios, somos salvos por medio de la fe. Es un regalo de Dios, ¿sí? Un don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa parte la podemos dejar, ¿sí? Me interesa la primera, ¿sí? Somos salvos por medio de la fe. Y es un regalo, un don, una misericordia, un favor, el sinónimo que más le guste, pero es dada por Dios. ¿Ven cómo era importante, sí? Ese confinamiento tan diferente al que nosotros nos tenemos entendido hoy, ¿no? Esa ley nos tenía guardados, ¿sí? Nos guarda aún a nosotros hoy, porque como decía, es nuestra forma de vida. La ley la tomamos porque es una conducta para un cristiano. Y fíjense que no sirve solo para movernos dentro de la iglesia, porque dice que la ley era la del diario vivir. Entonces nos tiene que servir a nosotros para saber movernos también en la sociedad. Entonces, la ley nos tenía ahí guardados, vigilados, que hiciéramos las cosas bien, porque luego venía algo mejor. No, luego la paliza no. Luego venía la fe, luego venía la fe. ¿Sí? Antes de la fe en Cristo, estábamos atrapados en el pecado, en los errores, ¿sí? Pecados, ¿saben qué es? Equivocarse, Estábamos abatidos en nuestras meditaciones, en nuestros estrés, en tantas cosas, ¿sí? Las situaciones que nos sofocan. Pero cuando conocemos a Dios, cuando entendemos lo que es la fe, cuando nos damos cuenta que gracia no es más que un regalo muy bonito y preciado que Dios nos da, la vida se hace mejor. Bien, segundo y último paso. El primero era salir del confinamiento. Y el segundo, se terminó el confinamiento de la ley. Se acabó. Se terminó el confinamiento. Se terminó el confinamiento de la ley. Dios proveyó, Dios provee una vía de escape y su nombre es Jesucristo. Vamos a leer, te iba a decir José, Sergio, volvemos a Gálatas 3:23 al 29. Gálatas 3:23 al 29. Sí. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados en aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Aquí ayo, el que quiera investigar, este ayo no es el que nosotros decimos que es un maestro. Este es lo que les decía, este es alguien que vigila. Este ayo es más un vigilante. No está ahí definido por un maestro, porque
luego cuando entren al diccionario o ahí a los comentarios van a ver que dice que es más, dicen que antes lo que le podrían decir a un tutor a un niño, sí, que lo supervisa, un supervisor. La ley supervisa, ya no estamos bajo esa supervisión. Ahora lo vamos a leer en otra versión. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según su promesa, la promesa a la que Abraham creyó. ¿Sí? Vamos a hacer un resumen ahí en la PDT, ¿sí? Volvemos al 23. ¿Ven? Antes de llegar a la fe, éramos prisioneros. El estar confinados, el quedarse bajo la ley. Si me quedo solo bajo la ley me tiene ahí atado. Que casi no me voy a querer ni mover para no equivocarme. ¿Saben? Dice, éramos prisioneros de la ley. No tuvimos libertad sino hasta que Dios nos mostró el camino de la fe que llegaba. Por eso la ley era, ¿ven? Nuestro guardián. Esa palabra es ayo en Reina Valera. ¿Vale? Hasta que llegó Cristo. Cuando Cristo llegó, pudimos estar bien con Dios a través de la fe. Ya no necesito la ley, porque yo escucho la palabra, porque yo escucho la voz de Dios. Y esa es la que me mueve a la fe. Me perdí, ¿dónde estoy? En el 25, ¿no? Ahora que ha llegado la fe, nos liberamos de ese guardián, de ese ayo, ¿sí? Que era la ley. Todos ustedes fueron bautizados en Cristo y ahora están revestidos de Él. Esto demuestra que todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No hay diferencia, ¿sí? Ni entre el judío y el que no, ni el que es libre, ni el que es esclavo, ni entre hombre y mujer. Todos son iguales en Cristo Jesús. Entonces, si ustedes pertenecen a Cristo, también son descendientes de Abraham, ¿sí? Si son el descendiente de Abraham, también son herederos de las promesas que Dios hizo para él. ¿Amén? No queda ninguna duda que el oír la palabra, el oír la voz de Dios, me saca del confinamiento. ¿Sí? Tengo que dejar de lado la ley, esa que me culpabiliza todo el tiempo, que me guíe, que me enseñe. Pero ya no hay condenación, porque Jesucristo trajo la libertad. Me tengo que mover en la fe. Y para cerrar, vamos a ir a Romanos 3:20. Bueno, miren, dice, lo vamos a dejarlo así. El justo por la fe vivirá, dice Romanos 1:17, para el que quiera apuntar una piedrita más, una perlita más. El justo por la fe vivirá. Y Romanos 3:20. Romanos 3:20 al 25. Esta la puse en la PDT, ¿verdad, Sergio? Bien. Sí. El justo por la fe vivirá. Dice, porque nadie consigue ser aprobado por obedecer la ley. La ley solo nos muestra nuestro pecado, lo que les decía. Si me quedo solo en la ley siempre me va a acusar. Pero ahora Dios nos muestra lo que anunciaban la ley y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley, sino que tiene que ver con la fe
en Jesucristo. Dios aprueba a todo el que tiene fe en Jesucristo, no importa quién sea. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos leído? No hay ni hombre, ni mujer, ni judío, ni esclavo, ni salvo, ni blanco, ni de raza amarilla, ni de raza negra. Delante de Dios somos todos iguales. Todos iguales. Todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Vamos al 24. Dios, por su generoso amor, aprueba a todos los que creen. Es un regalo de Dios hecho posible porque Cristo Jesús nos liberó del pecado. Dios nos ofreció a Jesucristo para hacer posible por medio de su muerte el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. ¿Sí? El perdón lo recibo a través de la fe. La fe es la que me va a ayudar a liberarme. Si yo no tengo fe, nunca voy a alcanzar esa liberación total, el sentirme verdaderamente perdonado, el sentirme verdaderamente libre, si no aplico la fe en Jesucristo. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado, cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos, y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. ¿Sí? Fíjense qué gran amor tenía el Padre, ¿no? Que lo dice en Juan 3:16, que dio a su Hijo. ¿Sí? Puso a su Hijo para romper la ley. Jesús llevó el peso de esa ley acusadora. ¿Sí? La ley es buena para nosotros, porque me ayuda a creer más en Dios. Me ayuda a creer más en Jesús, en lo que Él hizo, en lo que Él representa, en lo que representó y en lo que sigue representando, etcétera, etcétera. ¿Sí? Me gustó esto lo que dice, la manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley. Me gusta esto, ¿no? Porque a veces nos resulta difícil, ¿no? El vernos como Dios nos ve. Y quizás nos estamos viendo, como hablábamos ayer en el directo de Facebook. Moisés, ya termino, ¿no? Pero siempre me vienen cosas a la cabeza. El papel ya está vacío. Moisés tenía un llamado y le dice, a mí no me mandes porque soy tartamudo. ¿Sí? Pero Dios no lo veía tartamudo. Dios quería usarlo a él. Bueno, Moisés, vos me vas a escuchar, pero hablar a otro, pero con vos algo voy a hacer. ¿Sí? Es porque nosotros tenemos que terminar de entendernos, de ver cómo Dios nos ve. Si Dios me quiere usar, si me falta un dedo, se me cae el pelo, engordo o lo que sea, me va a usar lo mismo. Me va a usar lo mismo. Y si la pastora me da torta frita, peor. Tenemos que aprendernos a ver, ¿sí? La manera en que Dios nos aprueba tiene que ver con la fe. Tengo que aprender a creer como creyó Abraham. ¿Sí? Es importante. Son pasos muy difíciles, ¿no? Porque la fe es muy amplia y muy difícil. Pero poco a poco tenemos que vernos que Dios no es un Dios que acusa, porque para eso estaba antes la ley. Dios ahora es el que trajo el perdón, la redención, el amor. La ley, por así decirlo, no amaba a nadie, pero Dios es amor. Él atrapa con sus cuerdas de amor, ¿no? Entonces, es importante que dejemos, ¿no?,
de vernos en nuestros errores, en nuestras debilidades. Eso nos tiene que ayudar a impulsarnos. Porque fíjense, por ejemplo, lo que les decía, el ejemplo de Moisés. Ni siquiera le dijo, voy y me busco a otro. Andá y llamalo a Aarón, que él va a hablar, pero vos me vas a seguir escuchando. ¿Sí? Sí o sí, Moisés tenía que ser el que recibía directamente de Dios. Dios quería hablarle a Moisés. Y así como Dios le quería hablar a Moisés, nos quiere hablar a cada uno, ¿sí? Pero tenemos que aprender a vernos fuera de esa ley acusadora. Ahora estamos bajo la gracia, bajo el amor de Dios. Tenemos tantas formas, ¿sí?, de ir comprendiendo esto, como decíamos antes. Apliquemos la fe y este amor que Dios nos da en el servicio, en el discipulado, en el estudio bíblico. Pero no hagamos solo estudio bíblico, sí, no voy a poner la fe también un poquito ahí, porque si no, no me va a valer de nada. Amén. Espero que se haya comprendido que es importante. En un tiempo estuvimos confinados, en un tiempo estuvimos supervisados, en un tiempo estuvimos guardados, ¿sí? Pero ahora, en el tiempo que Dios nos ha traído de regalo, ahora es en el que aprendemos, porque la ley, sobre todo, era la que nos castigaba, nos marcaba más. Pero ahora Jesucristo, si se ponen a pensar, Él traía enseñanza. Él ahora sí era ese ayo que nosotros conocemos. Pero la otra nos tenía ahí cortitos, como un general. Pero Jesucristo trajo otro tipo de forma, por así decir, más amplio, más compasivo, nos da más oportunidades. Entonces, aprendamos a ver cómo Abraham vio a Dios, entre comillas, cómo él escuchó a Dios, ¿sí? Porque dice que somos hijos de Abraham. Entonces, seamos merecedores de ser hijos de Abraham. Amén. Amén. Oramos y cerramos, si los chicos vienen. Te alabamos, Padre. Te bendecimos, te damos gracias, Padre, por tu libertad. Te damos gracias, Señor, porque las cosas tú las haces perfectas. Tenías destinada una ley que nos guardaba, que regía nuestra conducta, pero tú trajiste a tu Hijo para traernos este amor, esta libertad, y el creer y el oír. Abre nuestros oídos espirituales, que podamos escuchar tu voz, Padre, que podamos creer a lo que tú dices, que podamos soñar tu sueño, tal y como lo hizo Abraham, por ejemplo. Ser merecedores, Padre, de ser hijos, herederos de esa fe que puso Abraham en ti. Enséñanos, Señor, a salir de esa acusación, de esa ley que nos machaca día a día, y vernos que tú eres un Dios que nos da posibilidades, que nos has traído perdón, que no acusas. Extiende, Señor, tus redes de amor. Atrapa, Señor, a tu pueblo en tus cuerdas de amor. Trae libertad al oprimido, al desahuciado, al que ya no tiene ganas de hacer prácticamente nada, al que se siente abatido, al que se siente sofocado por situaciones, por vivencia. Trae luz, trae sabiduría a tu pueblo, que podamos ser esos guardianes, Señor, de las almas que han de venir a tu presencia.
Enséñanos, Señor, a guardar a otros también. A guardarlos en la misma fe que tenía Abraham. Gracias, Padre, por tu libertad. Gracias por tu eterno amor, incomparable, inagotable. Te amamos, Jesús. Te amamos, Rey. Digno eres de toda honra y de toda gloria. Solo tú eres bueno. Te bendecimos. Te damos gracias. Amén. Y amén. Amén.